Hola mis amigos, en esta segunda oportunidad vamos a continuar hablando con el historiador Raimundo González, pero a diferencia del programa anterior, en este él continuará conversando con nosotros sobre las mujeres del siglo XVIII y la posibilidad de poder testar. ¿En qué momento pudieron las mujeres firmar con puño y letra algún tipo de pertenencia? Testar cuando el esposo había fallecido o testar cuando eran solteras. Quédese y todo esto lo vamos a saber conversando con nuestro invitado, el historiador Raimundo González. ¿Usted conoce alguna documentación que hable del hecho de que las esclavas negras obtuvieran o tuvieran en este periodo, siglo XVIII, algún tipo de libertad o algún tipo de privilegios? Sí. Bueno, en general hay muchas historias que no están escritas, que no han llegado a ser historia, precisamente porque las preguntas que nos hacíamos también vienen sesgadas por nuestra visión de las estructuras sociales, pero también por las visiones de los historiadores. Y así como los campesinos apenas han tenido historia, o también los esclavos. Primera historia de esclavo lo lleva el nombre de este estudio donde estamos ahora, don Carlos Larrazábal Blanco, es el primero que hace un estudio monográfico, una monografía sobre la esclavitud. Y mucho más todavía cuando se trata de temas como la mujer y los derechos de la mujer, pues esta historia no se escribe. Estas historias están por escribirse, son de los desafíos que tenemos, de los retos que tenemos las historiadoras y los historiadores de hoy, porque estas preguntas sí no las estamos haciendo hoy, entonces hay que preguntarse y dar respuesta a ello, indagando, investigando, con las limitaciones que haya, pero siempre podemos llegar a establecer un cuerpo de documentos que nos permita adentrarnos o hacer preguntas más concretas sobre lo que fue aquella realidad. Conocemos poco. Hay en el país, de los estudios que hay sobre la esclavitud, están, bueno, casi nada, pero bueno, voy a referirme al de Alejandra Liriano, que hizo un estudio para CIPAF hace algún tiempo, ya, donde ella ya... y también el de doña Celsa Albert. Claro, esos dos estudios se han quedado casi solitarios, por decirlo así, pero necesitamos todavía ir más allá. También algunos aportes extranjeros, como el de Dora Dávila, sobre los testamentos de las mujeres, y ahí aparecen algunas mujeres testando, aun cuando en el marco jurídico de la época debían sacar permisos o tener permisos de los esposos, de los padres, cuando intervenían en la realidad jurídica. Entonces, pero cuando eran viudas, entonces sí tenían derechos porque no habían tomado otro estado, entonces heredaban ellas los derechos. En el caso de las viudas sí pueden testar por sí mismas, y eso lo vamos a ver en el libro de Dora Dávila. En el caso de la iglesia siempre le dio el derecho del bautizo, entonces todas, mujeres y hombres, eran bautizados por igual, y en eso lo encontramos en los libros de diocesanos, ¿no? De todos los bautizos, matrimonios, también ahí aparecen las mujeres, aun cuando en el caso del matrimonio a veces también aparece la cuestión de la dote, la mujer lleva la dote, y eso lo podemos ver también en los libros de notarías, o también por ejemplo, las alcaldías, que eran las que hacían de notarías. En el caso nuestro contamos con 3 archivos importantes, como el archivo de Vallaguana, el de Higüey y el Ceibo. El del Ceibo ya tiene bastantes documentos publicados y una selección de documentos que se refieren a dotes para matrimonio, así como esponsales, que eran las promesas de matrimonio, que están además ligadas a cuestiones de hecho o abusos que se cometían con las mujeres. O sea, la forma de resarcir una violación
o un abuso. Podría ser que estuvieran enamorados, pero llegar a pasarse de lo que estaba permitido, entonces solamente era ya promesa de matrimonio. Sí. Y esto también está recogido en estos documentos. Los del Seibo son los únicos que se han publicado, pero los hay también y son numerosos. La selección que hay en el Seibo es una selección, pero ya significativa para poder adentrarse en el tipo de documentos en los que aparecen estas referencias. Entonces, pero los derechos siempre, en la época colonial, por lo menos, están mediados por la presencia del varón, que es en la sociedad era el que tenía los derechos políticos, y el derecho civil de la mujer se ejercía a través de él. Solamente en el caso de ser viuda podía entonces ya tomar como es la relación del matrimonio, sí. Podía ella hacerla, siendo viuda, falta la cabeza, entonces ella ocupa ese lugar. Muchísimas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación y por habernos aclarado tantas cosas sobre las mujeres del siglo XVIII desconocidas por muchos de nuestros estudiantes. Para mí, un honor haberlo tenido en este programa, y dejo el espacio abierto para cualquier otra intervención. Nos gustaría muchísimo recibirlo nueva vez en nuestro programa Matices de la Historia. Un gran placer.